Málaga, Territorio Sostenible, un espacio de Diputación de Málaga para conocer la riqueza de la provincia a través de iniciativas que la potencian. Las aves en Málaga, por Alfredo Carrasco. Diplomado en Turismo por la UNED, cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de actividades turísticas en el medio natural. Su conexión con el mundo de las aves se inicia a principios de la década de los 2000. En ese momento trabajaba como gerente del Centro de Iniciativas Turísticas de la Serranía de Ronda, una asociación compuesta por 150 empresarios y emprendedores en turismo en la comarca, cuya función era promover el destino para atraer turistas a la Serranía de Ronda y clientes a los establecimientos asociados. Se dieron cuenta que la riqueza ornitológica de nuestro entorno y la biodiversidad del mismo podrían ser un recurso turístico susceptible de convertirse en producto turístico. Recibió formación específica sobre la transformación de los recursos ornitológicos en experiencias turísticas y empezó a promocionar la Serranía de Ronda hasta conseguir posicionarla en el mapa del turismo ornitológico de Andalucía. Esta labor continuada durante más de 20 años en colaboración con empresarios y profesionales del sector le ha llevado a participar en más de 30 ocasiones en las ferias más importantes del sector, tanto a nivel nacional como internacional. También ha participado en la organización de una decena de viajes de familiarización dirigidos a mostrar las posibilidades del turismo de observación de aves en la provincia de Málaga a turoperadores y periodistas internacionales especializados en este segmento. En 2014 organizó un curso de iniciación al turismo ornitológico para la Diputación de Málaga, que durante un trimestre contó con la participación de 75 empresarios y profesionales del sector. Ha organizado múltiples jornadas sobre observación de aves en colaboración con la Diputación de Málaga y unas 20 de ayuntamientos. En abril del 2024 coordinó el primer Andalucía Bird Festival en Montejaque, que contó con la participación de 1.300 asistentes durante su celebración. Toda experiencia le permite afirmar que probablemente sea el técnico con más experiencia en promoción de destinos de turismo ornitológico en la provincia de Málaga y uno de los de mayor experiencia de Andalucía. En la actualidad compagina estas funciones con la actividad de guía turístico y pequeño operador turístico especializado en Andalucía Occidental. Alfredo, ¿qué es el birding y turismo ornitológico? Bueno, pues el tema del birding es un término anglosajón, pero significa, diríamos, pajarear. Pajarear es disfrutar de salidas al campo o entornos más o menos rurales o urbanos, da igual, a observar las aves que nos encontramos en cada momento. Entonces el birding es una práctica muy extendida. Cada vez más hay gente que disfruta con la observación de las aves y también del resto de la naturaleza. Entonces, para la práctica de la observación de aves, para la práctica del birding, pues hace falta muy poquito equipamiento. Lo ideal es contar con al menos unos prismáticos. Si pudieran ser también un telescopio, también ayuda en según qué lugares, y también una guía. El tema de la guía siempre va a ser muy recomendable porque nos va a ayudar a interpretar cada una de las aves que podamos estar viendo en cada momento, si es que tenemos dudas. La práctica del birding en la provincia de Málaga está muy extendida. Hay lugares que son lugares maravillosos y que tienen muchos aficionados que acuden prácticamente a diario pues, a disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece. Entonces el birding, que lo puede practicar cualquiera, también es una modalidad turística. Hablaríamos del turismo ornitológico. Turismo ornitológico en la provincia de Málaga
se viene dando desde hace mucho tiempo, pero digamos que desde principios de los años 2000, cuando se pone un poco el foco, se pone la atención por parte de la Administración en la promoción del destino provincia de Málaga como destino de turismo ornitológico. Y en este sentido, pues a la oferta de establecimientos turísticos que tenemos en toda la provincia hay que sumar la riqueza ornitológica. Podríamos decir que en el entorno o en el conjunto de la provincia de Málaga se ven aproximadamente unas 300 aves a lo largo de todo el año, y esto es motivo suficiente para que la gente venga desde otros lugares, especialmente turistas europeos y fundamentalmente turistas británicos, que vienen atraídos por la riqueza de la oferta turística, la riqueza del paisaje y también por esa variedad de aves. Dentro de esas 300 especies que tenemos en la provincia de Málaga, hay aproximadamente 70 u 80 que no se ven de forma, que no se ven a lo largo del año en estos países europeos, y esas 70 o 80 especies ya son motivos suficientes para que cualquiera coja sus bártulos, sus telescopios, sus prismáticos, una mochila y se embarque, y bueno, con esa conexión que tenemos con el aeropuerto de Málaga, con las principales ciudades europeas, pues hace que venir a Málaga a pajarear, a la práctica del birding, sea muy accesible. Y bueno, esto pues los turistas británicos sobre todo y europeos también lo saben, y cada vez vemos más gente con sus prismáticos en ristre, que bueno, que a lo mejor vienen no solo con la idea de ver pájaros, sino que vienen atraídos por la naturaleza. La provincia de Málaga ofrece una biodiversidad enorme. El hecho de que haya varios parques naturales, además de varios espacios protegidos, hace que la biodiversidad no solo de aves, sino también del resto de fauna y de flora, haga que los momentos calientes para el turismo ornitológico sean la primavera y el otoño. Son las épocas del año en las que un turista internacional más va a disfrutar de visitar la provincia de Málaga para disfrutar al mismo tiempo con la observación de las aves. Entonces, birding sería la traducción pajareando, y turismo ornitológico es viajar con el objetivo de disfrutar de la observación de las aves en el lugar que se visita. Lugares idóneos para observar aves en Málaga. La observación de aves en la provincia de Málaga tenemos la suerte de que tenemos diferentes tipos de paisajes. Hay dos grandes paisajes que son los costeros y fluviales y los de interior. Entonces esas serían las dos grandes diferencias, y ahora ahondaré un poco más en los paisajes de interior. Entonces, lógicamente, en el entorno marino y en la desembocadura de los grandes ríos, véase el Guadalhorce, el río Vélez, el Guadalmina o cualquier otro, nos permite la observación de aves marinas. Dentro de las aves marinas hay un número importante de gaviotas. Aquellos que no están iniciados, pues tal vez todas las gaviotas les parecen la misma, ¿no? Pero si nos ponemos a observar, hay muchísimos matices. Además de que hay muchas especies, las aves cambiarán su plumaje, cambiarán su apariencia dependiendo de la época del año. Si nos encontramos en invierno, en verano, si están en periodo de cría, serán diferentes los colores entre el macho y la hembra, y también incluso durante las épocas del año. Entonces es un mundo apasionante, y yo recomiendo el uso de las guías. Hay un montón de guías que después contaré un poco más, no solo en papel, sino en formato digital. Entonces las guías son de gran ayuda para identificar los diferentes tipos de aves. Tenemos, como os decía, unas 300 aves, paisajes de interior, paisajes costeros. En el interior tenemos paisajes de montaña, paisaje forestal, paisajes esteparios, paisajes de roquedos. Entonces, el tipo de paisaje que tengamos en cada lugar de la provincia va a determinar el tipo de aves que veamos. Hay algunas aves que son, digamos, aves estrellas de la provincia de Málaga, que todo el mundo identifica y que también la Administración, cuando hace promoción, las utiliza, y podríamos hablar de muchas y muchas diferentes aves. Vamos a hablar un poco de paisajes húmedos, paisajes acuáticos, pero en el interior. Vamos a hablar de las grandes lagunas, como puede ser Fuente de Piedra o el conjunto endorreico de Campillo, con la laguna de Chagro Redondo y las aledañas. Bueno, esto siempre va a depender del índice de lluvia, pero la laguna de Fuente de Piedra es un lugar que yo recomiendo a todo el mundo que visite, ya sean incluso no pajareros, porque van a disfrutar un montón. Cuando se dan las circunstancias oportunas para que el flamenco nidifique, estamos hablando
de que se garantice, gracias a la lluvia, que a lo largo de los meses de junio, julio van a tener al menos 20 centímetros de agua, el flamenco nidificará y eso hará que nazcan los pollos allí. Entonces es un espectáculo que en algunas ocasiones nos ha ofrecido la naturaleza con 25.000 ejemplares. Es una pasada. Este año ha llovido un poco, entonces no estamos en el mejor año, pero van a nidificar. Y entonces eso va a permitir que se puedan observar incluso después de la puesta, y también espero que este año se desarrolle como otros años el tema de del anillamiento. El anillamiento de los flamencos es una fiesta en la que se vuelca el pueblo de Fuente de Piedra y que atrae a muchísimos aficionados, no solo de España, sino de otros lugares del mundo. En cualquier caso, el flamenco es el ave estrella de un paisaje acuático como puede ser la laguna de Fuente de Piedra, y el vuelo de este ave es majestuoso. Las danzas nupciales, digamos, cuando están en celo, el baile que hacen, como la hembra seduce al macho, el macho a la hembra, desde luego merece la pena visitarlo en época de no apareamiento, pero sí de celo. Y bueno, además del flamenco, en Fuente de Piedra podemos ver muchísimas más aves acuáticas, como puede ser el ave fría, como puede ser la cigüeñuela, como pueden ser los correlimos, y otro montón de aves acuáticas. Yo recomiendo para los no iniciados quizás dirigirse a un lugar estrella de la provincia de Málaga, como pueda ser la laguna de Fuente de Piedra, porque no va a defraudar. Además de las aves relacionadas con el agua, tenemos un buen número de rapaces también en el entorno de Fuente de Piedra, y también tenemos muchas aves esteparias. El hecho de que esas lagunas están en el altiplano de la provincia malagueña, esa altiplanicie son tierras muy fértiles en las que se producen plantaciones de múltiples tipos de cereales, hacen que otras aves en otras épocas del año vean allí su fuente de alimento. Entonces es un espectáculo cada año en invierno cuando llegan las grullas. Las grullas van a venir en invierno huyendo de paisajes más fríos. Digamos que las grullas migran un poco al revés de lo que lo hacen el resto de las aves migratorias, que ahora contaremos. Entonces las grullas migran desde el norte hacia el sur, buscando las temperaturas más suaves que tenemos aquí en invierno, aunque la llanura de Antequera, Campillo, toda esa zona, la Vega Antequerana, no es ni mucho menos cálida en invierno, sí es mucho más cálida que otros paisajes más al norte de Europa. Entonces esas aves se pueden ver, la grulla quizás es un poco desconocida en comparación con el flamenco, pero es un ave que tiene prácticamente el mismo porte, me refiero en cuanto al tamaño, y la silueta en vuelo. Si no sabemos en la época del año que estamos, la podríamos confundir. Entonces las grullas hacen un claqueteo que es muy característico, y yo recomiendo a todos los que están interesados en aprender un poco de aves que se inicien con las aves grandes. Las aves grandes son más fáciles de identificar. Hemos hablado, por ejemplo, de paisajes acuáticos, vamos a seguir, y otro enclave puntero en la provincia de Málaga es la desembocadura del río Guadalhorce, que es donde nos encontramos ahora. La desembocadura del Guadalhorce está a escasos minutos de la ciudad de Málaga, a los pies del aeropuerto de la ciudad de Málaga, y bueno, es un sitio magnífico a nivel de Andalucía, no solo de la provincia de Málaga. Es uno de los puntos más calientes de toda Andalucía para la observación de aves. La ubicación con respecto a las montañas, también con respecto al estrecho de Gibraltar, que después comentaremos, y el hecho de que siempre tenga agua, hace que la desembocadura del Guadalhorce sea un lugar donde se puede ver prácticamente de todo. Hay incluso algunas veces en las que se han visto rarezas que no se han observado en ningún otro lugar de la provincia de Málaga, pero sin embargo sí se han observado aquí en la desembocadura del Guadalhorce. Puntos también interesantes, los cauces de los ríos más importantes, como puede ser el Guadiaro en la Serranía de Ronda, el río Guadalhorce, que corta la provincia, el río Vélez en la zona de la Sarquía. Los paisajes de ribera ofrecen el hábitat ideal para un buen número de aves que pueden ser acuáticas pero también de interior. Entonces aves muy fáciles de observar en paisajes fluviales pueden ser, por ejemplo, la oropéndola, el martín pescador,
cormoranes, garzas de cualquier tipo. Son aves muy significativas, muy llamativas y muy coloridas. Entonces, ahora recientemente organizábamos en Montejaque el concurso de fotografía integrado en el Andalucía Bird Festival, y bueno, la foto ganadora de ese concurso ha sido una oropéndola. La oropéndola tiene un colorido amarillo, negro, muy llamativo. Y hay muchas otras aves estivales, por ejemplo, que se pueden ver casi en cualquier punto de la provincia de Málaga. Me he ido un poco a los coloridos, como puedan ser, por ejemplo, los abejarucos. El abejaruco, que es un pájaro que se identifica muy fácil su canto, que vuela normalmente en bandada, es una ave muy llamativa, ya que sus colores atraen a cualquiera. En un mismo ave podemos ver tonos azules, verdes, amarillos, rojos. La verdad es que el abejaruco para mí es una de las aves más bonitas, y bueno, llega en primavera y se va en otoño, pasa aquí el verano. Hay muchas aves, antes hablaba de la grulla, que migra desde el norte hacia el sur. Es atípico, la mayoría de las aves que migran hasta nuestra provincia lo hacen desde el sur hacia el norte, y la migración se produce 2 veces al año. Hablaba antes del estrecho de Gibraltar. Nosotros estamos cerca del estrecho de Gibraltar y los pájaros no entienden de fronteras. Los pájaros van a venir desde cualquier sitio al sur de África hasta cualquier punto en Europa, ya sea la península ibérica o incluso más al norte, y muchos de estos pájaros cuando migran hacen escala aquí, y muchos se quedan y pasan aquí su periodo estival, nidifican, crían y después volverán a pasar el invierno en lugares más cálidos que en esta zona. La migración de las aves, que se produce la prenupcial y postnupcial, antes de poner los huevos, después de poner los huevos, se produce en primavera y después en otoño. Desde las últimas semanas de marzo hasta finales de abril estarán llegando las aves que vienen a pasar el verano, ya sea aquí o un poco más al norte, y esas mismas aves se volverán a ir desde finales de agosto, principios de septiembre, y estarán pasando migración pues prácticamente hasta mediados de octubre. La migración, los puntos calientes, son la distancia más corta entre los dos continentes. Entonces, donde más se da es en el estrecho de Gibraltar, pero bueno, no todas las aves cruzan el estrecho entre Tánger y Tarifa. Cuando decimos el estrecho de Gibraltar, donde estamos nosotros, también se podría considerar, y para un ave que vuela 30 o 40.000 kilómetros, en uno de estos desplazamientos, cruzar el Mediterráneo, ya sea por Tarifa o desde Melilla hasta Málaga, pues también es. Entonces, las épocas de la migración se puede ver casi cualquier cosa, fundamentalmente cerca de los cursos fluviales que funcionan para las aves como autopistas. Las aves tienen múltiples sistemas de orientación, es parecido a un sonar, pero también el cauce de los ríos, desde la distancia, desde la altura, muchas veces sirve para ellas como autopistas visuales. Entonces, habíamos hablado ya un poco de los paisajes costeros, de los paisajes fluviales. Hablemos un poco ahora de los paisajes de roquedo. Roquedo, lógicamente, se dan en las zonas de sierra de las Nieves, la sierra de Almijara, en la Sarquía, en la serranía de Ronda, en la parte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Entonces, hay muchos lugares. La provincia de Málaga es una de las más montañosas de toda España, y bueno, esto hace que en la zona de roquedo se den múltiples especies. Hay una especie estrella en la zona de montaña, que es la que casi todo el mundo identifica, que son los buitres. Los buitres nidifican a lo largo de todo el año en cortados altos, ya sea en la Sierra de Caramolo, en la Sierra de Tejada y Almijara, en Sierra de las Nieves, en Serranía de Ronda, da igual, en lugares altos, en la Garganta del Chorro, es uno de los puntos más calientes para la observación de buitres. Entonces, el buitre que más fácil se ve en la provincia de Málaga es el buitre leonado. El buitre leonado es un ave fácil de identificar porque es grande, es muy grande, mide 1,80 m cuando tiene las alas desplegadas. Es un ave que prácticamente no aletea, son pájaros que comen cuando tienen la ocasión. Los buitres son
aves carroñeras, comen animales muertos, ya sea de forma natural, que los encuentren en el monte, o bien en los múltiples muladares o comederos para aves carroñeras que hay. Entonces, para economizar la energía, casi que no aletean, lo que hacen es que utilizan las corrientes termales. Entonces, cuando el sol calienta la base de la montaña cada mañana, el buitre, digamos que salta y ya utilizando las termales va buscando la posición de vuelo y después se desplazará hacia un sitio u otro. Un buitre en un día normal puede volar una distancia de 200 kilómetros sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando hay una carroñada, cuando comen, los primeros que la ven hacen el movimiento inverso, lo que hacen es que utilizan las termales para bajar. Y otros buitres en la distancia, cuando ven que hay buitres bajando, identifican que hay comida y todos van hacia allá. Los buitres cuando comen, o sea, no, muchas veces después de una carroñada no se pueden levantar, tardan horas en reunir la energía suficiente para poder levantar el vuelo de nuevo. Pues ya os digo, el buitre leonado es el más fácil de identificar, pero también hay otros tipos de buitres más escasos en la zona, pero que algunos están nidificando como parejas muy escasas, como puede ser el buitre negro o también el alimoche. El alimoche es un tipo de buitre que se identifica porque los adultos son de color amarillo. Es un ave completamente diferente a un buitre leonado, pero es de la misma familia. Y después también hay, tenemos el buitre moteado, el buitre de Ruppel, y se piensa, pero no se está seguro, es un trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Málaga, se piensa que ya ha nidificado aquí en la provincia de Málaga, precisamente en este festival que teníamos el otro día, hace algunas semanas en Montejaque, el Andalucía Bird Festival. Antonio Román Muñoz, un biólogo, un ornitólogo que trabaja en el Departamento de Biología de la Universidad de Málaga, presentó en una ponencia el resultado de un trabajo de observación mediante el cual se creen que ya pueden afirmar que el buitre de Ruppel está nidificando en la provincia de Málaga. Entonces, ya les digo, buitres es muy fácil de identificar y después hay muchas rapaces. En la zona de montaña hay muchísimas rapaces, águilas culebreras, águilas perdiceras, águila real, más rara el águila imperial ibérica. Son pájaros de gran porte con una manera diferente de vivir que el buitre, porque son aves de presa, son aves cazadoras. Y el águila perdicera, aunque tiene ese nombre, una perdiz se la come, pero lo que le gustan más son los conejos. Entonces, el volumen de aves que tengamos en una zona, aves rapaces, dependerá de la posibilidad de encontrar alimentos. Y comerán pequeños roedores, comerán pequeños mamíferos, comerán otras aves, pero es muy importante que comerán sobre todo conejos, que a nivel de biodiversidad el suelo esté bien. Un paisaje que se encuentra sano hace que haya muchas aves rapaces interesadas en vivir en la zona. Entonces, además de las águilas, tenemos gavilanes, tenemos cernícalos, tenemos halcones, pequeñas rapaces. Entonces, la provincia de Málaga en su conjunto ofrece uno de los mejores lugares para la observación de rapaces, yo me atrevería a decir que de toda Europa, y no es porque estemos hablando de Málaga, sino porque la práctica que uno va teniendo ya como guía de naturaleza, organizando viajes para turistas que vienen a ver las aves, lo que les atrae de nuestra provincia principalmente son las rapaces. Y hay lugares, en la provincia de Málaga podríamos decir que está la mayor concentración de águila perdicera de toda Europa, y eso ya es un recurso suficiente para que los turistas vengan a visitarla. Entonces, esteparias, bosques, en los bosques, bosques de pinsapos, bosques de alcornoques, de pinos, de encinas, tenemos mucha variedad de bosques y dependiendo de cada uno de los bosques habrá uno u otros pájaros. Los pájaros pequeños les llamamos paseriformes. Dentro de los paseriformes hay multitud de ellos, entonces eso ya es para los más avezados, pero bueno, poquito a poco. Mi consejo siempre es empezar por las aves más grandes, que son más fáciles de identificar, pero una vez que has descubierto las aves grandes, yo di el paso a las acuáticas que en lugares, infraestructura, miradores como el que tenemos aquí detrás de nosotros, pues te permite, viniendo con tiempo,
con un telescopio, y si vienes con alguien que sepa un poquito, pues te va a ayudar a identificar en qué se diferencia una cigüeñuela de una ave fría. En fin, ahí los correlimos, los diferentes tipos que hay. Pues los paseriformes es lo mismo. Los paseriformes es un mundo súper interesante, y hay muchísimas especies de aves. Decir algunas que son, bueno, a lo mejor no son paseriformes, pero están relacionadas con el tamaño. Hay especies en la zona que llaman muchísimo la atención, como puede ser la collalba, las collalbas, sobre todo la collalba negra. Es una ave más mezcla, donde en roquedal se mezcla con el bosque, es donde suele estar este tipo de aves. Y bueno, la collalba, la negra, la rubia, y después hay otras aves forestales como puedan ser los herrerillos, y no sé, los paseriformes es un mundo que diríamos que es punto y aparte, y desde luego es apasionante. Una vez que te integras, y ahora hablaremos de diferentes guías, una vez que te interesa, la verdad es que merece la pena, y poquito a poco, con paciencia. No queramos saber todas las aves en el primer día, pero poquito a poco vamos a ir viendo cómo más cerca de lo que nosotros creemos, de donde vivimos, hay un montón de aves que nos van a hacer estar entretenidos, y es un placer el poder salir al campo con unos prismáticos, y cuando vemos algo que nos interese, que nos llama la atención, pues echarle una visual. Y si además llevamos una guía, pues mejor que mejor. Yo tengo una guía en la mano, una guía en papel, que es lo tradicional. Yo he aprendido con esto, pero hoy en día toda la información sobre todas las aves está en internet. O sea, que si llevamos un móvil, con el mismo móvil tenemos acceso a diferentes páginas. Yo recomiendo la página editada por la Diputación de Málaga, que es www.birdinmalaga.com, que es una página en la que están descritas todos los hábitats de los que yo he hablado, en las que están descritas todos los tipos de paisajes, todas las aves. Hay una ficha de cada ave con un montón de fotografías, incluso con los cantos, y se puede llevar el móvil, y la verdad es que te permite acceder a esa información, o una guía, ya a gusto de cada uno. Hay mucho material muy interesante. Y bueno, seguramente me habré dejado algún tipo de ave, me he empezado a hablar, ¿no? Pero que en definitiva la provincia de Málaga hay un montón de aves, dependiendo de la época del año en la que estemos. Veremos, lógicamente, las que migran en verano, en invierno no las veremos. Pero hay otras aves que son hibernantes, como por ejemplo la bandera blanca. La lavandera blanca, que durante un tiempo fue mi ave preferida, es una ave que normalmente pasa aquí los inviernos. Con esto del cambio climático está pasando que la migración de las aves también se está viendo afectada. El hecho de que las temperaturas estén cambiando está propiciando que los ciclos de migración estén cambiando un poco, se estén alterando, y también está propiciando que algunas aves hayan decidido ya no migrar. Entonces ahí siempre, ¿no?, decíamos por San Blas las cigüeñas verás. Entonces la cigüeña es un ave que llega en esa fecha y que pasa aquí el verano. Ahí, en según qué zonas próximas al estrecho, se observa cómo las cigüeñas viven durante todo el año, porque se han aclimatado. La diferencia de cómo era el clima aquí antes del calentamiento global, que como es en la actualidad, hace que a lo largo de todo el año encuentren sus alimentos aquí y no se marchen. Entonces, ya digo, ahí, dependiendo de la época del año y dependiendo de la zona en la que estemos, veremos diferentes tipos de aves, sin olvidarnos del paisaje urbano. Dentro de los pueblos, dentro de las ciudades, se observan un montón de aves. Entonces, hay un vídeo por ahí que se grabó por parte del Ayuntamiento de Málaga con colaboración de la Diputación, que es un pajarero muy famoso, un ornitólogo muy famoso, que se llama David Lindo. Le dicen The Urban Birder, el pajarero urbano. Entonces él estuvimos varios días en la ciudad de Málaga y en el entorno también, y hay un vídeo que si lo buscas tal cual, como yo he dicho, aparece en YouTube, y es una maravilla. Vais a poder ver la ciudad de Málaga desde el punto de vista de un pajarero, y la verdad es que es súper sorprendente. En cualquier alero hay nidos de vencejos, de golondrinas, que han llegado hace poco, los múltiples tipos de gorriones, los mirlos, y después muchas cositas interesantes que se ven en algunas iglesias, como pueden ser los cernícalos, que nidifican en las torres de las iglesias, por ejemplo la Catedral de Málaga, en un buen número de torres en la ciudad de Antequera. En cualquier edificio, incluso en el que menos nos esperemos, incluso en una obra abandonada, hay nidos de aves. Entonces el pajareo urbano
yo también recomiendo a la gente, en el parque que tengas cerca de casa, que un día te vayas con la idea de descubrir las aves que estás viendo, y seguro que te llevarás alguna sorpresa. Aves emblemáticas, bueno, hay un ave que también a mí me gusta mucho, que es la chova piquirroja. La chova piquirroja está en zona de cortados y en zona de calizas. Me atrevería a decir, seguro que me dejo algún sitio atrás, pero hay dos puntos calientes para la chova piquirroja, que son el Torcal de Antequera, que tiene una riqueza ornitológica que es una maravilla, no solo las formaciones geológicas, sino las aves que allí se ven por la altura, por el tipo de paisaje, y también el Tajo de Ronda. En el Tajo de Ronda nidifican como 150 parejas de chovas piquirrojas, y entonces es un espectáculo verlas salir cada mañana. La chova es un ave que durante el día está en dispersión y que vuelve la mayoría de ellas solo para dormir. Entonces, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde se pueden apreciar estas chovas llegando en bandada. Bueno, tienen un canto muy característico, se les escucha antes de verlas, y después un vuelo que es muy entretenido. Ahí me he pegado horas y horas con un café o con una cerveza en la mano en una terraza mirando al Tajo y viendo el vuelo de las chovas piquirrojas. También, no sé, esa para mí es una de las aves emblemáticas, la chova, el abejaruco, el águila perdicera de la que he hablado tanto. Entonces hay muchas épocas a lo largo del año para disfrutar de diferentes especies. Y lo bueno de la provincia es que algunas veces es mejor que te quedes en la costa, otras veces es mejor que vayas al interior. Entonces al final te mantiene con la inquietud de querer ir a los diferentes sitios y dependiendo de las aves que tengamos en cada año. Proyectos sobre aves en la provincia. Bueno, pues en la provincia de Málaga se están desarrollando un montón de actuaciones encaminadas a fomentar la conservación de las aves. Algunas de las actuaciones son desarrolladas por entidades privadas, normalmente asociaciones, y otras por las diferentes administraciones. Entonces, a nivel de asociaciones, hay una asociación a nivel nacional, que es la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, que bueno, tiene un montón de asociados y desarrollan múltiples actuaciones, múltiples proyectos encaminados a la conservación de las aves, y la SEO BirdLife tiene varios grupos locales, como por ejemplo el de la ciudad de Málaga, y bueno, ellos organizan reuniones, salidas, es una manera interesante de estar en contacto con la gente que comparte la afición y la preocupación por el estado de las aves. Además de la Sociedad Española de Ornitología, hay otras entidades de reciente creación como SOS Vencejos, que bueno, su nombre ya lo dice, están enfocados en la recuperación de vencejos y otros alúdidos, como pueden ser los golondrinas y otras aves similares. Entonces desarrollan actividades a lo mejor más concretas, encaminadas a recuperar aves que se han caído de los aleros de los tejados, te indican cómo la puedes recuperar. Es bueno acercarse a las diferentes actividades que desarrollan los grupos o las asociaciones privadas en colaboración con unas con otras y algunas veces con ayuntamientos y demás. Por ejemplo, en la ciudad de Antequera hay un proyecto súper interesante en la que se ha tenido que dar la colaboración entre la asociación Cernica Los Primillas de Antequera con el obispado para que les permitiera acceder a las torres, para preparar los nidos, para desobstruir algunas oquedades utilizadas por estos aves para nidificar, y también con el ayuntamiento para acceder a monumentos municipales. En definitiva, hay un buen número de proyectos. Hay una asociación que no me quiero dejar atrás, de la que yo también formo parte, que es la Andalucía Bird Society, Asociación de las Aves de Andalucía, que se constituye más o menos en el año 2005 y que somos ya unos 500 miembros. 500 miembros, es verdad que con ese nombre y también con la gente que está al frente, es sobre todo, la mayoría son extranjeros residentes en la provincia de Málaga o en Andalucía en general, que están preocupados por el tema de la conservación de las aves y que bueno, pagan una cuota anual que le da derecho a disfrutar de la revista que se publica cada cuatrimestre, cada estación del año, de acceder a asistir a las salidas de campo que se organizan 1 o 2 cada mes, y también es una satisfacción ver cómo Andalucía Bird Society, que es una entidad sin ánimo de lucro, desde su creación hasta nuestros días ha podido donar casi 15.000 euros
destinados a proyectos de conservación de aves. La Junta Directiva de esta asociación, cuando tiene peticiones de entidades, de colectivos que necesitan apoyo económico, pues lo solicitan y la asociación está ayudando. Es un poco, sigue el modelo británico. Se habla mucho en el ambiente pajarero de la feria Global Bird Fair, que es una feria no de turismo ornitológico, sino de ornitología. Turismo es importante, pero hay otros aspectos, que se celebra cada año en el mes de julio en Inglaterra. Esta es una feria en Inglaterra, si bien, por ejemplo, por dar un dato, la Sociedad Española de Ornitología seremos unos 20.000 asociados más o menos. En Inglaterra la RSPB, que sería el equivalente, son 1.200.000 aficionados, los que forman parte de la asociación. Es otra dimensión, allí está esto mucho más instaurado desde hace mucho más tiempo. Y bueno, esa feria que se celebra durante un fin de semana en julio, cerca de Oakham, en Inglaterra, cada año tiene unos 20-25.000 visitantes. Entonces se hace desde el punto de vista sin ánimo de lucro. Entonces, una vez que se pagan todos los gastos que se generan, pues la feria, el remanente que queda, se destina cada año a un proyecto diferente. Entonces, esa feria que se lleva celebrando desde hace 30 años, por ejemplo, el año pasado donó 120.000 euros a un proyecto relacionado con la recuperación de la laguna de la Janda, en la provincia de Cádiz. Cada año subvencionan un proyecto concreto en un país diferente y llevan gestionando la feria desde que empezaron unos 6 millones de euros los que han donado. Y bueno, esa charla también la tuvimos en la Andalucía Bird Festival, que organizamos recientemente, y se veía cómo desde el altruismo se puede conseguir de manera global potenciar la recuperación de las aves. Y es que todo lo que ocurre a las aves en otros países, en África, al final acaba afectando a lo que ocurre a las aves aquí. Y ahora esto después lo enlazaré con la situación de las aves en la provincia de Málaga. Entonces, en definitiva, hay un montón de asociaciones realizando proyectos muy interesantes, y después tenemos los ayuntamientos, que muchos hacen sus cositas, instalan observatorios, paneles informativos. Solamente un panel informativo en un ayuntamiento, en un paraje concreto, ayuda muchísimo a concienciar a la población local, que vea cómo esas aves que ven desde que eran pequeños, ahora le pueden poner nombre cuando la ven allí en un panel, y a lo mejor eso incita a que alguien se aficione al tema del pajareo. Y sobre todo la Diputación de Málaga. La Diputación de Málaga puso en marcha proyectos Birding Málaga allá a principios de los años 2000, y bueno, es un proyecto que ha ido lento pero seguro. Lento, por decir una cosa, desde que se empezó se han hecho muchísimas cosas. Primero, equipamientos, miradores, observatorios como los que tenemos aquí en colaboración con la Junta de Andalucía. Esos observatorios permiten ver sin ser vistos, sin molestar a las aves acuáticas. En este caso se pueden observar en un sitio relativamente cómodo donde te puedes sentar. Paneles, o sea, a nivel físico, a lo largo del territorio de la provincia de Málaga se han equipado o se ha dotado de muchos equipamientos diferentes municipios, prácticamente todos, cada uno en el tipo de paisaje que tiene, miradores, observatorios, etcétera. Y después, en el plano de la promoción, organiza cada año la promoción o incentivar a la gente a la conservación, organiza cada año del orden de 4 a 6 actividades. Son jornadas en las que habrá ponencias muy interesantes y después salidas de campo. Además, un número ingente de publicaciones para las aves de la provincia de Málaga, publicaciones genéricas, publicaciones específicas como puedan ser las aves costeras. Tiene una publicación magnífica sobre las gaviotas de la provincia de Málaga, tiene publicación sobre las aves forestales, que está ahora mismo en el horno y que ya mismo estará fuera, sobre las aves esteparias. Entonces, todo el catálogo de publicaciones relacionadas no solo con las aves, sino también con las orquídeas, con las mariposas, que forman parte de la colección Birding Málaga, se pueden descargar gratuitamente desde el portal www.birdingmalaga.com, que es el portal que decía antes. Y bueno, es un portal en el que además vamos a tener información de los lugares donde ver aves en la provincia de Málaga, que hay un montón de sitios, e incluso se enlaza los puntos de interés para ver aves a lo largo de las etapas de la gran senda de la provincia de Málaga, lo cual
todo este trabajo hecho desde el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga, del área de Medio Ambiente, ha hecho, y de vertebración del territorio, que seamos, y no que yo lo diga porque estamos hablando de la provincia de Málaga, sino es que es así, cuando sales por ahí lo ves y cuando hablas con otra gente te lo dicen, la provincia de Málaga ahora mismo es puntera. Ese portal, birdingmalaga.com, yo recomiendo a todo el mundo que lo visite y desde ahí va a poder descargarse las guías de las que hablo, va a poder tener información de las jornadas que se organizan y sobre todo de los lugares para ver aves y también de los mejores sitios para observarlas. Y bueno, eso en cuanto a los proyectos. De cara al presente y al futuro de las aves en la provincia de Málaga, las aves necesitan ayuda. Las aves, estamos en un momento en el que el calentamiento global, el modo de vida, la polución, las prácticas agrícolas agresivas, invasivas, la forma de pescar, todo afecta, todo influye en que cada vez, en términos generales, tengamos menos aves. No solo menos especies, no tanto menos especies, sino menos volumen de las aves de cada tipo. Las personas que ya peinamos, bueno, yo no peino canas, pero las personas que peinan canas observarán, si pensamos un momento, antes veíamos muchos más gorriones, por ejemplo. Entonces, todo lo que afecta a la biodiversidad se refleja en la presencia de las aves. Entonces, las aves necesitan ayuda. Cualquier actuación que hagamos, cualquier cuota que paguemos a una asociación, va a venir a favorecer que las aves cada vez tengan un mejor hábitat y de esa manera se puedan conservar y se puedan reproducir de mejor manera. Proyectos pues, relacionados con la amenaza que tienen las aves. Hay un ave muy vulnerable que es el aguilucho cenizo. El aguilucho cenizo nidifica en los campos de cereales. Entonces, la puesta de los huevos hasta ahora siempre ha sido compatible con el tema de la puesta de huevos y del nacimiento, de la eclosión de estos huevos y el nacimiento de los pollos. Claro, el calentamiento global está haciendo que cada vez las cosechas sean más tempranas. Entonces, se está cosechando en épocas en las que los pollos todavía están en el nido. Entonces, claro, hay un proyecto súper interesante desarrollado por la Junta de Andalucía en colaboración con muchos agricultores que lo que hacen los técnicos de medio ambiente de la Junta de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos, con las diputaciones y demás, es ir a los campos de cereales y donde ven que hay nidos de aguiluchos cenizos, lo acotan y crean un perímetro para que cuando llegue la cosechadora no coseche esos 20 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, lo que sea, lo que se determine. Solo eso ya influye un montón. Si no se hacen cosas de este tipo, cada vez iremos teniendo menos volumen de aves. Y también hay cuestiones, estando en Málaga no podemos dejar de hablar de las aves invasoras. Por ejemplo, tenemos las cotorras de Kramer. Las cotorras de Kramer, que bueno, a lo largo del tiempo que hemos estado grabando este vídeo hemos escuchado y hemos visto unas pocas. Es una especie invasiva, una especie que llega accidentalmente. Hay un momento en los años 80 en los que se empiezan a regalar cotorras de Kramer como animales domésticos, eran unos loros baratos, pero claro, muy ruidosos. Cualquier familia, después de 2 semanas, de 3 semanas con la cotorra en casa, pues le abrieron las ventanas. Ese número de cotorras que llegaron de esa manera, que sería mínimo, ha supuesto con el paso del tiempo una plaga. Es una ave que se adapta muy bien a la climatología que tenemos en el entorno de la Costa del Sol, en las ciudades de la Costa del Sol, incluida Málaga, y ha desplazado, el problema es que desplaza aves locales. Entonces son problemas que van haciendo. El futuro de las aves, en definitiva, y lo enlazo con el deseo, es que todos tomemos conciencia de que las aves son indicativos de la biodiversidad y que mientras menos aves veamos, será que más pobre es la biodiversidad de nuestro entorno, de nuestro planeta. Entonces, el deseo es que todos nos concienciemos, no solo con las aves, sino que nos concienciemos con que este territorio que nosotros hemos heredado de nuestros antecesores, tenemos la responsabilidad de tratarlo lo mejor posible para las que vienen detrás puedan seguir disfrutándolo. Entonces ese sería mi deseo, que todos nos concienciemos de que el entorno que tenemos es una maravilla, que está muy afectado
pero que no caigamos en el derrotismo, que nos pongamos las pilas y que participemos de actividades medioambientales y que intentemos cada uno en nuestra pequeña parcela dañar lo menos posible el entorno que nos rodea. Málaga, Territorio Sostenible, un espacio de Diputación de Málaga para conocer la riqueza de la provincia a través de iniciativas que la potencian. Las aves en Málaga, por Alfredo Carrasco.